Buen día a todos. Estamos en Hechos capítulo 28. Es el final de toda la obra de Lucas que dedica a Teófilo, a la iglesia primitiva y también a nosotros. El día de hoy quiero que veamos cómo concluye la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles registrada en el libro de los Hechos. El título que le he puesto hoy al sermón de hoy es Tomando la estafeta del apóstol Pablo. Y esto es porque él es el último personaje que nos narra Lucas, el cual está trabajando para el Señor. Y si bien el final del libro de los Hechos pareciera que tiene un final abrupto, es porque la historia simplemente continúa. No es un final que ha concluido digamos, algunas metas, algunos propósitos de Dios, sino que la agenda sigue vigente. Es que el Evangelio cruce todas las fronteras de todas las etnias, de todas las naciones. Y yo espero que en este día te sea de bendición lo que vamos a meditar. Quiero invitarte que vayamos en oración al Padre porque eh, los que hemos estado meditando domingo tras domingo en este libro de los Hechos, al inicio quiero confesarte que se me hacía difícil predicar acerca de este libro porque en cierta manera quisiera haber tenido un derramamiento del Espíritu Santo especial, como se ve a lo largo de este libro de los Hechos o también en la historia de la iglesia, en específico en los avivamientos. Pero ha sido de gran bendición porque tantas dudas, tantas cosas que a veces uno desconoce acerca de la obra del Espíritu Santo pueden irse resolviendo poco a poco. Cuando tú viajas a través del libro de los Hechos, puedes ver los efectos que produce el Espíritu Santo. Y eso es suficiente para despertar en la iglesia un anhelo por buscar la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Oremos para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a través de este hermoso libro. Padre nuestro, yo quiero poner en tus manos este domingo una vez más para que tú nos llenes de tu luz. Necesitamos mucho entender todas las cosas que has dejado aquí para tu iglesia y si bien es difícil para mí entender muchas cosas, siguen habiendo ciertos misterios, pero hay cosas muy, muy claras que tú estás buscando en la vida de tus hijos y de tu iglesia. Y es que estemos dispuestos a compartir el Evangelio, a orar para que se abran puertas y que nosotros seamos los instrumentos por los cuales tú traigas más almas a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en cuanto al llamado que recibiremos hoy. Te pido, Padre, que nuevamente toque los corazones de aquellos que has estado trabajando a través de muchos días, que estás haciendo sensible a pueblo tuyo, con el propósito de ser bendición a aquellos que lo necesitan. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hay dos cosas que quiero compartirte hoy. Estamos justo cuando ocurre el naufragio del apóstol Pablo en el capítulo 27, llegan a una isla llamada Malta y ahí se muestra una puerta abierta al Evangelio. Sin embargo, en este mismo capítulo hay una puerta cerrada, que es lo que manifiestan muchos corazones que quieren seguir aún sin recibir el Evangelio. Pero sea cual sea el caso, tú y yo debemos de tomar la estafeta. Entonces, veamos primeramente en los versículos 1 al 6 cómo están las puertas abiertas al Evangelio. Dice así, permíteme leerte. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió de la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí:
sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha conseguido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Lucas nos narra qué sucedió en esta isla después de que todos llegan nadando, algunos en pedazos de tablas o objetos del barco que naufragó, y se les recibe de una manera cálida. Ellos encienden una fogata, los nativos de esta isla, pero nos está narrando Lucas cómo es que Pablo es mordido por una serpiente. Y quiero hacer énfasis en esto, era una serpiente venenosa. Lucas no era cualquier historiador, a Lucas no se le pasaban detalles. Algunos teólogos liberales quisieran indagar y decir, simplemente no fue una víbora venenosa. Pero cuando tú eres nativo y de cierta región, puedes identificar fácilmente los animales peligrosos. Para ellos, la manera en la cual afirman de que él podía morir súbitamente significa que era un animal bastante venenoso. Entonces, simplemente Lucas está narrando en lo que Pablo quería avivar el fuego de esa fogata. Se le prende una víbora y simplemente la sacude. Y después de esperar y pasar buen rato, aquellos nativos de esta isla podían pensar muchas cosas. Una de ellas es que decían, pues aquí hay hombres que estaban persiguiendo la justicia. Entre ellos está él. Lo vieron seguramente pues encadenado o con esa distinción de ser un preso. Y sin embargo, sus conclusiones eran, si él pudo escapar de esa tormenta, de todas formas, la diosa justicia, así como le nombraban ellos a una de sus deidades, no va a permitir que él se escape. Tiene que morir este hombre porque debió haber sido un hombre terrible. Pero no es así, simplemente pasa el tiempo y ahora su parecer, su concepto del apóstol Pablo cambia. Y ellos le nombran en el versículo 6, pensaban que era un dios. Y no era la primera vez que sucedía esto. Si tú recuerdas en el capítulo 14 de Hechos, vimos cómo a Pablo y Bernabé se les confunde como dioses por las señales que hacían. Y Dios está permitiendo que Pablo manifieste señales en esta isla. Una de ellas podemos constatar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cómo es una de las afirmaciones con la que concluye este Evangelio. Dice así los versículos 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Y aquí estamos viendo cómo se cumple esto en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado en algunas declaraciones que vemos aquí. Para nada el apóstol Pablo tomó esa serpiente a propósito. Tenemos que hacer énfasis en esto porque hay sectas, hay muchos líderes religiosos que deliberadamente pueden iniciar un círculo de enseñanzas tratando de decir que ellos tienen potestad y autoridad para acoger deliberadamente animales peligrosos y reclamar este tipo de promesas, pero no es así. Hay incluso documentales de sectas que nos han mostrado que ellos se han metido en problemas, se han metido en escándalos, han peligrado vidas de personas por seguir este tipo de enseñanzas sacándolas de contexto. Entonces simplemente quiero que notes que Pablo no tomó a esa víbora intencionalmente.
Dios le había prometido a Pablo que tenía que presentarse delante de César en Roma. Entonces, ni siquiera el naufragio ni un animal venenoso debían de detenerlo. Vemos a Dios respaldando al apóstol de manera especial porque era su mensajero. Uno de los padres de la iglesia que estaba siendo usado por el Espíritu Santo para dejarnos el canon bíblico eran aquellos que podían manifestar este tipo de señales. Entonces, Dios permite que esta gran señal la vean los nativos de Malta. Pero no solamente eso, fíjate lo que dice el versículo 7, volviendo a Hechos 28. Cerca de ahí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama enfermo, con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermos venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estaban a punto para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Vemos aquí este recibimiento que tiene el apóstol Pablo y Lucas está narrando un gran favor que tuvieron con ellos y es por esa muestra de gracia del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo sanando a muchas personas, empezando por el padre del líder de esa isla. Y también vemos y podemos indagar seguramente que Pablo predicaba el Evangelio. Estamos en el último capítulo de los Hechos y hemos visto su comportamiento a través de todas las ciudades en las cuales él predicó. Lucas nos registra los 3 viajes misioneros, ahora está camino a Roma y siempre vemos que él se esforzaba por compartir el Evangelio. Eran sus oraciones a la iglesia de Filipenses, de Colosenses, aquellos versículos claros que decimos, podemos leer que les pide: oren por mí para que pueda predicar la palabra de Dios, para que se abran puertas. Y esta es una isla en la cual seguramente se abrieron esas puertas. Él tuvo que hablarles de Jesús, porque todos los apóstoles cuando hacían las señales en nombre de Cristo. Lucas lo dejó bien claro desde que Pedro empieza a levantarse con el poder del Espíritu Santo. No es el primer milagro registrado en el libro de los Hechos, cuando encuentran a este cojo en la puerta del templo, allá en Jerusalén, le dice: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces siempre apuntaban a Jesús cuando hacían un milagro o una señal. No debemos de dudar en absoluto que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, porque ese era el objetivo. La oración específica que vemos en el capítulo 4 cuando decía: danos de nuevo para predicar mientras hace señales. Entonces, Lucas no lo menciona aquí, pero seguramente a Pablo no se le pasaría ninguna oportunidad para dar el mensaje de salvación. Por eso mismo debemos de entender que si llegara a haber alguna duda, como aquella vez en Listra con Bernabé, en el capítulo 14 de Hechos, cuando lo confunden con dioses, ellos se esforzaron y a toda costa evitaron que les presentaran sacrificios. Aquí no sabemos a qué grado les impactó, pero si pensaban que eran dioses, seguramente él les aclaró, él les predicó, y Lucas no tuvo que dejar un registro de algo extra. Simplemente quedémonos con que él les ministró, porque aquí estamos viendo cómo ellos les recibieron con bastante ganas de escuchar de la palabra y también de ser ministrados. Estas cosas iban de la mano cuando vemos a siervos de Dios llenos del Espíritu Santo abriendo nueva obra. Entonces, en esa isla llamada Malta recibieron el favor y todos ahora sí estaban listos para partir.
Cuando ellos equipan y, como dice Lucas, nos suplieron con todo lo necesario, ahora podían continuar su viaje a Roma. Dice el versículo 11, después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos ahí por 3 días. Saliendo de ahí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puetoli. Ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días y así llegamos a Roma. Entonces, como podemos ver, el clima, el viento estaba permitiendo que avanzaran y seguramente estaban a expensas de esta situación. Por lo tanto, Lucas dice, hasta que había un viento podíamos avanzar. Pasaban algunos días, nos quedábamos en cierto lugar, avanzábamos. Ellos dependían de la obra soberana de Dios que los estaba llevando poco a Roma. Ellos llegaron en el momento preciso, pero debemos de notar lo siguiente. Esta primera parte del sermón yo les dije, cuando hay puertas abiertas, estamos viendo también favor en el centurión. El centurión vio a lo largo de todo lo que se narra en el capítulo 27 cómo Pablo les dio esperanza cuando ninguno de ellos la tenía. Cuando ya todos pensaron que iban a morir después de 14 días de ser azotados por una tormenta, él es el único que se levanta y les da ánimo y les dice, debieron haberme hecho caso en no partir. Pero ahora tienen que tomar alimentos. Ahora yo confío en mi Dios al cual sirvo, que me va a conceder que ninguno de nosotros muera. Así que tomen alimento y vamos a sobrevivir. Eso le impactó seguramente al centurión y el favor que Dios puso de Pablo ante el centurión se notaba y era manifiesto, porque yo sí creo que le permitió pasar esos 7 días. Era un simple preso y él podía tal vez a veces hasta pausar la navegación si no venía el viento o si había viento, pero le dice, nos invitaron y ellos pudieron quedarse con 7 días compartiendo a los hermanos. Entonces, si yo estoy a cargo de un reo y él me pide, ¿sabes qué? Quiero pasar 7 días con mis hermanos, quiero compartir las enseñanzas. Debió haber tenido el favor de este centurión llamado Julio y decirle, está bien, Pablo, te voy a permitir esto. ¿Se fija? Hay puertas abiertas para que Pablo predique el evangelio, tanto en Malta, tanto la tripulación del barco, ante los hermanos de los cuales ya están cerca de la ciudad de Roma. Pablo, podemos creer casi que aventaba esos discursos largos, porque solamente tengo pocos días aquí, y podía predicar y predicar, como se nos dice aquí. Quiero que leamos ahora los versículos 15 al 16. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los precios al prefecto militar. Pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Entonces, vemos que está ese favor. Hay una puerta abierta porque tenían hambre los hermanos, los que ya eran creyentes. Se cree que, yo creo, estaban más de 50 kilómetros retirados de Roma, donde Pablo se había propuesto a ir y donde tenía que presentarse y entregar. Pero antes de que llegue ahí, vienen y visitan a Pablo en esto que se menciona en el versículo 15, en el foro de Apio y las 3 tabernas. Entonces, hay hambre, hay sed de aprender de la palabra de Dios. Es una puerta abierta para que Pablo dé enseñanzas. Entonces, aprovechaba todas esas oportunidades. Sin embargo,
Debemos de entender que esta puerta abierta no se abre así nada más porque sí. Esta puerta tenían que tener oración y nosotros comentábamos hace creo un par de domingos el pasaje de Colosenses donde nosotros podemos constatar que esa oración que Pablo les decía a las iglesias, tienen que orar por mí de esta manera. Como pastor, a veces uno quisiera que intercedan por tus necesidades superficiales, pero Pablo nos está enseñando algo muy importante aquí. Para él, la mejor petición que podía pedirle a su iglesia, y lo hacía, seguramente lo hacía constantemente: si vas a orar por mí, ora de esta manera, como dice Colosenses 4, 3 al 4. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Entonces, aquí estamos viendo cumplidas esas oraciones, porque tiene puertas abiertas, tiene el favor del centurión, tiene oportunidades en las cuales él puede compartir a los soldados que le custodiaban. Entonces, en Filipenses nosotros constatamos que alcanzó a varios soldados porque habla de manera plural. En el capítulo 1 de Filipenses dice así el versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aquí se nos está diciendo en el versículo 16 que se le asignó un soldado que lo custodiara, pero seguramente tenían que hacer relevo. Era lo más probable, que durante todo el tiempo que estuvo ahí en Roma, tenía que acompañarles distintos soldados y Pablo podía compartirles el mensaje de salvación. Es una puerta abierta, esto es una oración contestada y Pablo nos está enseñando que él trabajaba, él compartía el evangelio, él era usado por el Espíritu Santo para bendecir a todo lugar donde él iba. Sin embargo, no todos los lugares donde él estuvo pudieran tener esa misma respuesta. Ahora quiero que veamos el siguiente punto: puertas cerradas al evangelio. Y las encontramos aquí en el versículo 17. Dice lo siguiente: 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me obligaron a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. A Pablo les deja bien en claro: quienes se están oponiendo principalmente a este mensaje, a mi ministerio, a lo que yo quiero compartirles, son los líderes judíos de Jerusalén. Desde allá han estado tratando de frenar este mensaje, estas enseñanzas. Ahora estoy delante de ustedes y por adelantado les dice: si no les ha llegado ningún rumor, pero por si acaso, quiero decirles que yo soy inocente. Si estoy aquí es porque no pude ser liberado, así que tuve que apelar a César. Sin embargo, ahora me encuentro aquí y quiero que me escuchen y ustedes juzguen por sí mismos cuál es mi situación. A lo cual estos judíos de Roma le responden aquí en el versículo 21. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti,
ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo mal acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Así que Pablo les dice, ¿saben? Aquí estoy yo delante de ustedes, y ellos les dicen, no hemos escuchado nada malo, pero sí hay algo que es un rumor que nos ha llegado hasta aquí. Son muchas afirmaciones de que esta secta, o sea, el cristianismo, el evangelio que tú predicas, en ese entonces conocido como el camino, en todas partes escuchamos oír cosas malas de usted. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Pablo estaba custodiado por los soldados romanos y ellos también estaban presenciando seguramente pues ese discurso. Y yo quiero que nos pongamos en los pies de este soldado que vio esa declaración. Él tuvo que tal vez razonar lo siguiente. Si Pablo le predicaba el evangelio, si pensemos que tal vez, como se le turnaban los soldados, tal vez alguno de ellos estuvo presente en el naufragio, estuvo presente en los milagros que se dieron en Malta, él podía decir, no es cierto. Este hombre está solamente haciendo bien donde quiera que él va. Él sana a las personas. Él da todo el crédito a Jesús. Él afirma de que él resucitó. Él nos habla del evangelio, de la esperanza de Israel, la cual él dice que está encadenado. ¿Y cómo es que sus propios compatriotas judíos le están diciendo, solamente oímos malas cosas del camino, de todas aquellas personas que están aceptando el mensaje que tú predicas? Yo creo que eso traería confusión. Si estoy indagando, seguramente pues proponiendo cosas que no nos dice el texto, pero están aquí, hermanos, porque nos está dando una enseñanza. Hay muchos lugares donde aún se tiene una errónea concepción del evangelio y del cristianismo, de la iglesia. Pueden hablar pestes porque es lo que hace el enemigo, es lo que hace el diablo, dar mala fama a los hijos de Dios. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Quiero que aquí nos hagamos esa pregunta. ¿Qué harás tú para cambiar la realidad de que se habla más del evangelio? Es una especie de paréntesis para aplicar algo, porque en esta parte del texto está esta realidad, pero ha ocurrido a través de los siglos. Hay muchos lugares que en el mejor de los casos se conoce que hay cristianismo y pudiera tener una mala reputación, pero en el peor de los casos ni siquiera se conoce acerca del cristianismo. A lo cual Pablo aprovecha y les enseña tal como Jesús cuando va en el camino a Emaús. En Lucas capítulo 24, fíjate cómo dice los versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Pablo hizo lo mismo que nuestro Señor Jesús. Usó la ley, los profetas, para persuadirles que tenían que arrepentirse. Entonces presenta el evangelio de ellos y la reacción la podemos ver en el versículo 24, que dice lo siguiente. Algunos eran persuadidos
con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta diciendo: Ve a este pueblo y di. Al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y esta es la puerta cerrada. Después de pasar horas y horas, porque aquí dice, de la noche de la mañana hasta la tarde, yo creo que pudieron haber sido 8 o 10 horas persuadiéndoles, se esforzaba Pablo. Él lo hacía de la mejor manera posible, porque nos dice también en el libro de Romanos que él daría cualquier cosa, incluso estaría dispuesto a ser maldito para alcanzar a los de su nación. Entonces él se esforzó, hermanos, pero esos corazones se cerraron. Pablo nos está diciendo, a pesar de que tengas audiencias así, tienes que predicar. Tristemente, pues les da el mismo juicio que nuestro Señor Jesús presenta en Mateo, también en Juan. Quisiera que vayamos ahí. Entonces son simplemente las palabras del profeta Isaías. Pero quiero que completemos este mensaje con el sentir de lo que es una realidad en la nación de Israel. Cada vez que rechazaban el Evangelio, nuestro mismo Señor Jesús dijo palabras como las siguientes en Juan capítulo 12. Dice el versículo 37. Pero, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Entonces es una realidad que el pueblo de Israel, cuando se hacen insensibles al mensaje de salvación, caen en ese juicio, donde dice, está bien, no quieren aceptarlo, entonces han cerrado sus oídos, ya no quieren ver, solamente les espera el juicio. Debemos de ver aquí tanto un acto soberano de Dios en cerrarles la puerta, pero Él también abre otra puerta. Y eso es el mensaje que se abre a los gentiles. Porque seguramente una de las cosas que más les tuvo que haber molestado es esas declaraciones de que si se va y ya no iba a hablar el evangelio más con ellos, tenían que seguir adelante compartiendo ese mensaje de arrepentimiento. Esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Eso les debió haber ofendido porque tal vez estaban discutiendo, como vimos ahí, que no se ponían de acuerdo, pero no se iban. Hasta que Pablo da esta afirmación, todos se van. Les hace la alusión a Isaías capítulo 6 y también les dice, este mensaje de salvación ahora va a ir a los gentiles y ellos sí lo van a escuchar. Y debemos de entender, hermanos, que eso es una realidad. Hay una puerta cerrada al pueblo de Israel y así también representa muchos corazones a los cuales nosotros les queremos compartir el evangelio, pero ellos cierran la puerta. Sin embargo, hay muchos que van a tener hambre y sed de justicia y solamente se encuentra a través del evangelio.
Eh, Quiero que vayamos también a Romanos capítulo 11, porque aquí podemos constatar esa realidad de que esa puerta está temporalmente abierto, el que proclamemos el mensaje a todos aquellos que no son judíos. Dice así en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esa puerta que cerraron los judíos, ese rechazo solamente es parcial. Ellos han cerrado sus corazones, sin embargo, mientras tanto está abierto el Evangelio a todas las naciones. Y Pablo tenía que predicar. Y esto es lo que se nos dice aquí en los últimos versículos, en el 30. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Entonces, existen muchos lugares que aún perciben el cristianismo, como veíamos en el versículo 22. Solamente hablan cosas malas de el Evangelio, de los que seguimos a Cristo. Es una realidad que hay muchos lugares así. Sin embargo, seguirán habiendo lugares abiertos donde se predique este mensaje. Hay muchas almas que esperan que tú y yo vayamos y compartamos este mensaje. Porque Pablo lo afirmó aquí, los gentiles oirán este mensaje. Esta afirmación del libro de Hechos nos debe animar a ti y a mí a salir de las 4 paredes e ir con nuestros vecinos e ir hasta donde sea posible. Ahora tenemos tecnología que puede llevarnos en cuestión de segundos hasta lo último de la tierra, y ahí debemos de compartir este mensaje. La estafeta se nos ha entregado. Pablo nos dice, ya te dejé bien en claro cómo se hace esto. Te quieran escuchar o no, tú tienes que predicar. Quieran recibir o no el mensaje, tienes que predicar. Y así termina el libro de los Hechos. Hay muchas tradiciones que nos dicen que probablemente fue liberado otro tiempo, vuelven a encarcelarlo, después mandan su ejecución, pero Lucas registró hasta aquí, es lo que está inspirado por el Espíritu Santo, con tal de decir, así se hace, tienes que tomar la estafeta. Si eres hijo de Dios, si tienes el Espíritu Santo, tienes que ser responsable. Tienes que anhelar ser usado por Dios y hacer oraciones como las de Colosenses, pero también oraciones como también se nos registra en la carta de Efesios. También el apóstol Pablo dijo esto en Efesios 6, versículo 19 y 20. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Cuando veo esta conclusión de este último capítulo del libro de los Hechos, puedo ver claramente que aunque no entendamos exactamente la obra del Espíritu Santo, pero vemos sus efectos. Y sus efectos es dar de nuevo, es dar valor a sus hijos para que no caigan, para que vayan a cualquier lugar y compartan el Evangelio de salvación. Entonces, los que realmente quieren ser usados por el Espíritu Santo, debemos de ser más intencionales y decirle, ábrenos puertas, permítenos hablar con valor. Y solamente el Espíritu Santo nos puede capacitar así. Eso se registró desde la promesa.
Jesús le dijo a su iglesia: recibiréis poder cuando venga de lo alto. Ese fue el inicio de toda la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, a través de la iglesia, a través de sus apóstoles. Entonces, no podemos hacer este trabajo de la Gran Comisión sin el Espíritu Santo. No podemos obedecer, no podemos predicar con valor, con convicción, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no nos estamos dejando usar por Él. Sin embargo, si lo estamos contristando, si estamos obstaculizando, entonces se va a ver reflejado en nuestro estilo de vida. Quiero dejar un último mensaje que Dios mediante, pues lo haré el próximo domingo, y es en concreto, en específico, esa llenura del Espíritu Santo. Hemos visto a través de unos 39 sermones, viendo minuciosamente cada capítulo, tratando de llevar versículo por versículo, y nos hemos adentrado en todas las situaciones del libro de los Hechos para ver la obra del Espíritu Santo. Pero te invito a que el próximo mensaje, junto conmigo, tratemos de ampliar esa visión y veamos de manera panorámica todo el libro de los Hechos, cómo actúa el Espíritu Santo, cómo podemos entender mucho mejor ese bautismo con el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, y aclarar ciertas dudas de posiciones de círculos teológicos, evangélicos, donde pudieran haber discrepancias. Pero bueno, eso será el próximo domingo. Por ahora, solamente lo que está bien claro es esto: cuando alguien está haciendo uso del Espíritu Santo, Él es obediente, y así debe de actuar cada creyente. Así debemos de actuar tú y yo como iglesia: ser luz, tomar la estafeta y decir: voy a predicar, sin importar si se abre o si no la puerta. Voy a orar para que se abran esas puertas. Y a mí no me corresponde si se cierran los corazones o no, porque ese no es mi trabajo. Esa es la obra que va a hacer Dios. Esa es la responsabilidad de cada hombre que va a tener que responder ante ese mensaje y rendir cuentas a Dios si lo rechaza. Oremos. Padre nuestro, a lo largo de este libro de los Hechos nos enseñaste grandes cosas, y podemos ver claramente que Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él constantemente predicó con valor, con denuedo, con tanta convicción, y se esforzaba, pasaba horas y horas, estuvo dispuesto a sufrir tantas cosas, estuvo también disponible para que tú hicieras grandes señales a través de él. Y Él nos ha dejado bastante que reflexionar. Si tú dejaste este libro, Señor, es porque quieres movilizar a tu iglesia, y así lo has hecho a través de los siglos. Concédenos, Padre, entender mejor, pero sobre todo anhelar el manifestar que tu Espíritu Santo se está moviendo en nuestras vidas. Yo sé, Padre, que a veces somos necios, a veces somos tan irresponsables, a veces no te anhelamos, a veces te despreciamos, Padre. Pero si tú nos has mostrado todo lo que puede hacer una iglesia, un hijo tuyo lleno del Espíritu Santo, es porque nos estás invitando a que nosotros también vivamos plenamente. Obra, Padre, para que este mensaje toque en los corazones de mis hermanos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.